importante aprender más sobre la familia. Pero si hay una familia que está en dificultades, es imprescindible, es necesario. No sé si hace 8 días lo dice, o hace 15 días lo dice, una comparación entre el enfermo que debe tomar un tratamiento médico. El enfermo le dice al médico: usted tiene cáncer y usted debe someterse a una rutina médica que le va a durar 2 años, tiene que tomarse estos medicamentos, asistir a estas terapias, hacer todo esto y esto y esto. Si la persona asiste la primera, la segunda vez y después se aleja, eso no le va a servir de nada. El trabajo de la construcción de la familia es un proceso que tiene que ser continuo, delicado. Entonces deben ser constantes. Ahora, vimos que con el fin de desarrollar el ciclo de conferencias vamos a tener 3 sesiones que se van a desarrollar así. La primera sesión, la familia como diseño de Dios. Allí vamos a ver 3 temas: creados en imagen de Dios, bendecidos por Dios y viviendo en el paraíso de Dios. Luego vamos a ver el ataque destructivo contra la familia. Y luego vamos a ver las buenas noticias para la restauración de la familia. Les voy a pedir un favor, es que como el tema es tan puntual y el tiempo es poco, a veces surgen las preguntas dentro de la misma clase, la podemos anotar y al final tomamos el tiempo para desarrollarla. Pasemos al desarrollo del tema y en primer lugar vemos la familia como diseño de Dios. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 29. Dice el Señor en su palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y bendijo Dios, y bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que os da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver en este día, es que el diseño de la familia es creados, el esposo, la esposa, los hijos, creados a imagen de Dios. Esto es la plataforma de todo. Esta es la plataforma de todo. Es nuestra semejanza a Dios, la imagen y semejanza de Dios. A partir de allí se fundamenta, se cimenta el matrimonio. Mire, pregúntale a cualquier persona cuál es el cimiento del matrimonio, entonces uno le va a decir el amor, la tolerancia, la comprensión, la dulzura, el trabajo. No. El fundamento de la familia es que la familia es un diseño de Dios a la imagen de Dios. Es un reflejo de Dios sobre la tierra. En el ejercicio del ministerio pastoral y de la consejería que el Señor me ha dado hasta el momento, muy frecuentemente se me acercan los novios que se quieren casar, que dicen: pastor, yo me quiero casar y necesito el prematrimonial, la guía para poderme casar. También se acercan muchos matrimonios que se quieren separar. Así como se acercan los que se quieren casar, también se acercan los que se quieren separar y buscan consejo. Pastor, ya está muy mal, mi marido, mi mujer, no nos entendemos, la plata, los negocios, todo mal. Queremos separarnos. Cuando comenzamos la consejería, la primera pregunta es: ¿qué les motivó a ustedes en caso de los casados? ¿O qué les está motivando a ustedes en caso de los novios? El unirse
en vínculo matrimonial. ¿Usted por qué se casó, novia? ¿Usted por qué se casó, Mauricio? ¿Usted por qué se casó, Andrés? Para agradar al Señor. Seguro que ya podemos, ya para agradar al Señor, pero casi toda la respuesta es que nos amamos. Porque nos queremos ser felices, porque queremos ser felices. Yo he tenido las consejerías de las personas que dicen: ay, pastor, es que yo me quiero casar. ¿Y por qué se quieren casar? Ay, porque estamos enamorados. Ay, estamos enamorados. Y eso, pajaritos en el aire y todo eso. Mariposita. Entonces uno les pregunta: bueno, ¿y ustedes conocen el plan de Dios para ustedes como familia? ¿Ustedes se están ajustando al plan de Dios? Y la respuesta siempre ha sido no. Hasta el momento no he encontrado la primera pareja que me diga: sí, conocemos la voluntad de Dios y estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y que me digan la voluntad de Dios, porque muchas personas creen que la voluntad de Dios, porque el Señor la trajo de Rusia, él estaba en China, se juntaron en Cali, se conocieron, se van a casar en Medellín. No, esa es la voluntad de Dios. Es que mire las distancias y mire esto, y porque ella tiene plata y yo no tengo plata, o porque él tiene plata y yo no tengo plata, o porque ella es fea y yo soy bonito. Es la voluntad de Dios, eso no es voluntad de Dios. Y hemos estado trabajando un tiempo acerca de cuál es la voluntad de Dios conforme a la palabra. Ahora, ¿por qué llegó esto? ¿A dónde llegó esto? Porque generalmente cuando las personas dicen porque nos amamos mucho, queremos casarnos, es la razón por la que los matrimonios fracasan. Que después cuando preguntamos: ¿y por qué se quieren divorciar? Porque ya no nos amamos. Entonces la realidad es que nunca se amaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el amor permanecerá, que el amor no se pierde. No es que nosotros ya nos apagó el amor, se acabó el amor. No, el amor nunca se acaba, dice la palabra de Dios. Porque el amor no es un sentimiento, no es una emoción, sino es una persona. La persona del Señor Jesucristo. Y más aún, es Dios. Todo hogar, toda la familia deben, estoy hablando de toda la familia, deben escudriñar las Escrituras para hallar en ellas el plan que Dios tiene para sus vidas y someterse, ceñirse a Él. Solamente de esta forma van a tener éxito en su vida matrimonial. Para conocer el orden de Dios para la familia, tenemos que remontarnos al Génesis, cuando Dios diseñó la familia. Allí vamos a encontrar los primeros y más importantes fundamentos de Dios para la familia cristiana. El pasaje que hoy comenzamos a estudiar nos muestra que cuando Dios diseñó al género humano, lo diseñó como familia. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. El concepto y diseño de la familia proviene del sabio y eterno consejo de Dios en su unidad trina. La familia es un sueño dado por Dios al hombre y a la mujer. Es Dios quien crea la familia y hace de la familia el fundamento de la sociedad. Por tanto, si las familias son sólidas, son estables y son duraderas, la sociedad será progresista y prosperará. Pero si las familias se derrumban, la sociedad entera se cae como un castillo de naipes, y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué vivimos una sociedad aterradora como la que vivimos? ¿Les parece a ustedes, en primer lugar, que la sociedad en que vivimos es aterradora? A mí sí. Yo enciendo la televisión, veo las noticias, debo verlas frecuentemente, a lo mejor sea adicto a las noticias, pero yo veo la descomposición social en que vivimos. Hijos que matan a sus papás, papás que matan a sus hijos, hermanos que se matan entre hermanos, ladrones,
sicarios, asesinos. La noticia del viernes fue que habían secuestrado a una niña por allá en Cúcuta. Se hizo un escándalo tremendo por una niña. Pero ¿cuántas personas secuestran diariamente, violan, asesinan, roban, matan? Una sociedad absolutamente descompuesta. ¿Por qué absolutamente descompuesta? Porque las familias fueron derribadas desde el piso, como cuando se tala un árbol, ¿no? Se le empieza a dar hacha en la parte de abajo, cerca de la raíz, para que el árbol se caiga, y a través del tiempo se ha ido cayendo. ¿Cómo se ha ido cayendo? En primer lugar, el siglo XX fue un siglo en donde imperó el desconocimiento de Dios, pero no el desconocimiento de Dios porque nadie sabía que Dios no existía. El desconocimiento de Dios porque el hombre, sabiendo que Dios existe, ellos no quieren reconocer a Dios. El desconocimiento de Dios levanta el ego humano, levanta el orgullo humano. ¿A dónde llevó el orgullo humano a la generación del siglo XX? Que todo esto comenzó desde el XIX en una sociedad moderna. A la destrucción, a la autodestrucción. 2 guerras mundiales en las que se involucraron la gran mayoría de naciones, millones y millones de muertos. Se dice que en las 2 guerras aproximadamente entre 80 y 100 millones de muertos. Luego vinieron otras 2 guerras, la de Vietnam y la de Corea, donde también hubo muchos muertos. La Guerra Fría. Todo esto, a este estado llegó la sociedad por el enaltecimiento del hombre. Pero no solamente él. La familia ha sido destruida desde sus mismas raíces, en el sentido en que la mujer entró a competir con el hombre en casi todas las áreas. Una de las áreas es la laboral. La sociedad citadina condujo al hombre y a la mujer a tener que trabajar para tener un mayor estándar de vida. La sociedad moderna determinó o condujo a la mujer a liberarse en una pseudo-liberación femenina. Esto produjo terribles daños. La aceptación del homosexualismo como inicialmente en los años 60 una enfermedad, pero luego el homosexualismo fue tratado como una diversidad de género. Hoy en día lo tenemos. Entonces el concepto de familia diseñado por Dios fue totalmente derribado. ¿Por qué? Dios diseña a la familia a su imagen, a su semejanza, a partir del varón y de la mujer. Ese es el diseño de Dios. Dios dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, creó Dios al ser humano a imagen y semejanza de él, varón y hembra, los creó hombre y mujer. ¿Y por qué Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y dice que es a su imagen y semejanza? Algunos indoctos dicen, es que Dios es varón y hembra, ¿sí? Algunas personas, no sé si hace 8 días también lo dije, dicen el Padre, el Hijo, y el Padre es el Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo, y la esposa es el Espíritu Santo. Nada más alejado de la verdad que esto es una herejía absoluta. Muchas religiones creen en el Dios mujer, creen en un Dios varón, Dios mujer, sus hijos, los semidioses, y algunas piensan que el hombre es fruto de esa relación entre los dioses y los semidioses, cosas así. Ahora, por ejemplo, la Pachamama, ¿se acuerdan ustedes? El dios, la diosa madre tierra, la madre tierra. Eso tiene mucho que ver con la diosa hembra. Y muchas diosas hembras a través de los tiempos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos que Dios diseña a su familia
a la familia como varón y hembra, no porque Dios sea varón y hembra. ¿Por qué razón dice Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra? Este diseño tiene que ver con el aspecto relacional. El aspecto de relaciones. Dios es un Dios de relaciones. Por eso vemos en la Biblia tanto la comunión, unión, habla de relaciones, comunión con Dios, Dios comunión con el hombre, comunión entre los hombres, comunión entre el varón y la hembra, unión, pero no solamente la unión, sino también la comunicación. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que comunica. El único Dios que comunica, el único Dios que habla directamente a su pueblo, a los hombres. Ahora, en ese diseño que tiene que ver con el aspecto relacional, Dios nos revela que Él se relaciona perfectamente en la Santa Trinidad. Cuando nosotros tenemos ese concepto, sabemos que como hijos de Dios, como cristianos, somos diseñados a imagen y semejanza de Dios, y varón y hembra los creó Dios. Eso nos debe llevar a pensar que Dios diseñó el matrimonio para que así como Él se relaciona en perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros como familia nos relacionemos, varón y hembra, padres e hijos, en una relación armónica. Génesis capítulo 2 versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios diseñó al hombre, lo creó varón y hembra, pero cuando lo formó del polvo de la tierra, formó solamente el varón, el primer hombre. Luego Dios dice y deja asentado, consignado en su palabra, que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le va a dar una ayuda idónea. Dios diseña a la familia como una unión sinérgica, como una unión relacional sinérgica. ¿Conocen ustedes la ley de la sinergia? ¿Qué es una unión sinérgica? ¿Se acuerdan? La ley de la sinergia es esta ley física que dice que una fuerza por sí misma, por sí sola, tiene una capacidad, pero dos fuerzas unidas multiplican esa capacidad. Ejemplo, si Carlos en sus propias fuerzas puede levantar un bulto de 50 kilos de cemento, entre Carlos y yo podríamos llevar 300 kilos de cemento. ¿Cómo? Sencillamente con una plataforma ponemos los 300 kilos, yo agarro de este lado dos palancas, él agarra de otro lado otras dos palancas y podemos llevar 300 kilos. O sea, 6 veces potencializado lo que él puede llevar. Entre él solo 50 kilos, yo solo 50 kilos, pero los dos juntos podemos llevar 300 kilos. Dios diseña a la familia como una unión sinérgica. Los esposos son complementarios, por ello deben ser diferentes, tanto en su forma, en su morfología, en su aspecto físico, como en el emotivo, como en el intelectual. Cada uno fue diseñado con virtudes, con fortalezas que aportan a la unidad sinérgica. Los psicólogos hablan de compatibilidad de caracteres. Y dicen, es que no hay compatibilidad de caracteres. O para que usted se pueda casar con ella, tiene que medir su compatibilidad de caracteres. Ay, es que yo soy tan compatible con esa muchacha. Tenemos tantas cosas en común. Sí, tienen tantas cosas en común que esas mismas cosas en común los van a dividir. Cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, los hizo con fortalezas que aportan a la unidad sinérgica en sus diferencias. Dios diseña una unidad sinérgica. Para el hombre las diferencias son un problema, pero para el diseño de Dios las diferencias fueron establecidas para formar fortalezas.
Uno de los más graves problemas de la pareja es que no comprenden, no aceptan y no usan a su favor las diferencias, sino que las convierten en la causa del conflicto y aducen las diferencias como causa para el divorcio. Si Adán se hubiera separado de Eva, la pregunta es, ¿quién podría ser ayuda idónea, ayuda adecuada para Adán? Bueno, hermanos, ha pasado el tiempo, no quiero seguir, pero le voy a dejar una tareita a las parejas que están aquí. Por favor, hagan una lista de las diferencias que hay con su cónyuge. Las diferencias que hay. En todos los sentidos. Sentido físico, sentido intelectual, sentido económico, sentido emotivo, en todos los sentidos. Ah, es que yo soy gordo y ella es flaca. Es que yo soy bonito y ella es fea. O al revés, ¿no? Creo que casi siempre es al revés. Es que él es muy comelón y en cambio yo soy más bien mesurada. Es que ella es muy cantaretosa, en cambio yo más bien soy calladito. Y cosas así. Hagan una lista y la socializamos de hoy en 8 días mirando esas diferencias. ¿Por qué? Porque hemos hablado hoy de la ley de la sinergia y cómo Dios en su diseño hace de esas diferencias potenciales. ¿Correcto? Esas diferencias están para convertirse en potenciales. Quizás en un ejercicio de la semana entrante podamos descubrir cómo nuestras diferencias se pueden convertir en potenciales. Amén. Gracias por su atención. Espero que hoy en 8 días sigan, porque la vez pasada habían como 15. Hoy en día ya va ni la mitad. Bueno, gracias.